Buenas noches, amados hermanos y amigos que en esta noche nos acompañan en Casa del Padre. Sean bienvenidos una vez más a su programa Casa de Dios, Casa del Padre. Estamos muy alegres de poder dar inicio a un mes donde se estará tratando heroínas casi anónimas. Es nuestra serie de este mes. Y en esta ocasión a una servidora le toca hablar acerca de Lidia, la primera mujer convertida en Europa. A pesar de las limitaciones culturales de la época, la Biblia resalta mujeres en diversas actividades. La Biblia presenta ejemplos de mujeres temerosas de Dios que dejaron huella y marcaron la diferencia en su tiempo y en su momento. Ellas actuaron conforme al corazón de Dios y se destacaron en el mundo predominado por hombres. El ejemplo de ellas demuestra que Dios puede usarnos para cumplir sus propósitos. Y a Lidia se le considera la primera persona convertida al cristianismo en Europa y la primera anfitriona de la iglesia doméstica. Así que Lidia es una mujer con cualidades que la hicieron extraordinaria. Y en el libro de Hechos 16, 14, 15, dice de la siguiente manera: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ella y su familia nos rogaron diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esto es lo que Pablo dice, ¿verdad? Que fue una mujer bautizada, ella y su familia fueron bautizados, y ella, después de que fue bautizada, le rogó al apóstol Pablo que se quedara, que entrara en su casa y ahí posara. Y dice el apóstol Pablo, casi nos obligó a quedarnos. Para ver en esta noche vamos a ver las cualidades de Lidia. Lidia, como número uno, tenía un corazón receptivo al mensaje. Esa fue su conversión. Tenía un corazón receptivo. Alguien que tiene un corazón receptivo es alguien que recibe el mensaje. Ella recibe el mensaje, se convierte tras escuchar el mensaje del apóstol Pablo, cuando Pablo estaba predicando junto al río. Mientras ella escuchaba, Dios le hizo entender lo que Pablo decía, y ella gustosamente acepta el evangelio con alegría y fue bautizada junto a su familia. Porque para creer hay que tener un corazón abierto, un corazón sensible, un corazón dispuesto para aceptar ese mensaje que traería para ella una bendición. Y la palabra nos dice en el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras hace entender al simple. O sea que cuando la palabra es predicada, la palabra trae bendición, trae enseñanza. Al exponer la palabra, la mente de las personas son renovadas y las personas vienen a un entendimiento de los planes que Dios tiene para ellos. Ella escuchó el mensaje, estuvo dispuesta a cambiar su vida, y esa apertura la llevó a una transformación, no solamente para ella, sino también para toda su familia. Así que cuando nosotros predicamos la palabra, no es cualquier palabra que estamos predicando, es la palabra de Dios, la palabra que transforma, la palabra que renueva. Y el apóstol Pablo tenía ese conocimiento, que la palabra era como espada de dos filos. Siempre que se predicaba, la palabra traía, redarguía el corazón de las personas. Así que el mensaje que Lidia escucha trae una transformación a su vida, y no solamente para ella, sino también para su casa. El Señor no solo abrió
el corazón de Lidia para creer, sino para suplir las necesidades de su siervo. Dios la vio como un instrumento útil para apoyar la obra. Miren, amados hermanos, había un propósito en la conversión de Lidia. Había un plan de parte de Dios para Lidia. Y el plan y el propósito era de que ella iba a ser útil para la obra de Dios. Ella iba a apoyar a los siervos de Dios. Así que cuando Dios nos llama a nosotros, cuando Dios viene y al conocimiento de su palabra, venimos al conocimiento del evangelio, es porque Dios tiene planes y tiene propósito para nosotros, para ser útiles en la obra del Señor. Así que la primera característica es que ella tenía un corazón receptivo, un corazón que pudo escuchar el mensaje y a través de ese mensaje la voz de Dios. Así que cuando predicamos la palabra, no predicamos cualquier palabra, predicamos una palabra de poder, una palabra de autoridad que va a traer bendición para las personas, porque la palabra al exponerla trae ese poder y trae esa autoridad. Lidia la escucha, se convierte. Número 2, otra cualidad que Lidia tenía era generosa y hospitalaria. Un corazón generoso. Ella tenía un corazón sensible al prójimo. Ofrece su hogar al apóstol Pablo y a su acompañante Silas. Esta sencilla invitación pudo dar a conocer su generosidad. Esa sencilla invitación de insistir de que el apóstol Pablo y Silas se quedaran en su casa, que posaran en su casa, dio a conocer lo que ella tenía en el corazón, que verdaderamente Jesús había entrado en su vida, la palabra había sido efecto, la palabra había transformado su vida y le da la oportunidad de cumplir el plan y el propósito que era que ella fuera útil para la obra de Dios y que pudiera apoyar a los siervos de Dios. Ella tenía un corazón generoso. Hechos 16:15 dice, en la traducción lenguaje actual, si ustedes creen que de veras confío en el Señor, vengan a mi casa, dice Lidia, y quédense allí, y los convenció de ir. En su corazón surgió el apoyo esencial para la misión del evangelio. Ella captó cuál era el propósito por el cual el Señor estaba salvando su vida. Era para que ella apoyara la misión del evangelio. Y Romanos 12:13 dice, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Y eso fue lo que Lidia hizo. No solamente era generosa, sino también era hospitalaria, porque le ofrece que el apóstol Pablo se quedara en su casa. Y la hospitalidad y la generosidad es ofrecer amabilidad, es ofrecer amistad, es dar una bienvenida generosa a las personas que tienen la necesidad de un apoyo. Es ser sincero con todas las personas, honrar el liderazgo y el ministerio de los servidores de Dios, que ellos merecen que se les atienda bien. Y Lidia captó el concepto de honra para los siervos de Dios. Ella honró al apóstol Pablo y Silas, que era su acompañante, y le ofrece su casa. Y me imagino que no solamente su casa, sino que ella le dio de comer, ella les dio donde dormir, donde ellos estuvieran en un lugar que se sintieran cómodos por el trabajo que ellos estaban haciendo de predicar la palabra del Señor. Así que Romanos 12:13 dice, compartiendo para la necesidad de los santos. No es allá afuera que vamos a practicar la hospitalidad. Claro, de vez en cuando a lo mejor podríamos hacerlo, pero donde más se necesita ser hospitalario y generoso es con los hermanos de la iglesia, con los hermanos de nuestro grupo, con los hermanos que conocemos que están pasando por una necesidad, y podemos ser amables,
podemos tener, brindarle nuestra amistad y darle, ¿verdad?, un sincero amor, mostrarle a ellos un sincero amor en sus vidas, ¿verdad? Para que ellos se sientan bien, para que ellos se sientan personas útiles, personas que están dentro de la obra del Señor y que nosotros nos identificamos con su necesidad. Así que un corazón generoso es un corazón que es amable, es un corazón que mira la necesidad del otro y que no solamente se queda mirando la necesidad, sino que también comparte de las bendiciones que cada uno tiene para poder darle a aquellas personas. Así que Lidia tenía un corazón generoso y era hospitalaria. Ella dice, ¿verdad?, que el apóstol Pablo necesitaba descansar, necesitaba un lugar donde fuera atendido. Valoró el servicio de este hombre, de este varón, y ella puede expresar a través de invitarlo a su casa, puede expresar que en su corazón Dios había hecho una transformación y que ella podía brindarles a esos siervos de Dios un apoyo. Así que otra de las cualidades que Lidia tenía era emprendedora y exitosa. Era emprendedora y exitosa. Dice la palabra que ella era comerciante de telas costosas, vendedora de púrpura, lo que indica que su negocio era exitoso, era próspero y su estatus social era relevante. O sea, ella tenía una posición económica muy bien. Era una mujer talentosa, era una empresaria próspera, trabajadora, con muchos recursos económicos, pero también era una mujer respetada por la sociedad. O sea, ella estaba en un estatus social alto. No era cualquier mujer, no era cualquier persona, era una persona muy, se puede decir así, una empresaria. Tenía economía, pero todo esto no le impidió a esta mujer que ella fuera parte del propósito de Dios. O sea, lo que ella tenía, la economía que ella tenía, ella la puso a disposición del servicio a Dios. No le impidió el tener esa posición, decir, pues es que me van a ver con los hermanos, es que tengo que llegar a la iglesia, es que mi posición no me permite llegar a una iglesia o a un grupo, porque pues, ¿qué va a decir la gente? No, ella no se puso a mirar esas cosas. Ella, a pesar de que era una mujer empresaria próspera, ella fue y pudo ser una mujer que fue útil para el servicio de Dios. Todo esto no le impidió que fuera parte de los propósitos de Dios para extender el evangelio en Europa. Ya decíamos al principio, ¿verdad?, que Lidia fue la primer mujer convertida en Europa. Así que ella era un plan de Dios. Dios tenía un plan para ella. Decimos, ¿verdad?, que todo lo que ella tenía, su economía, su posición, no le impidió trabajar para el servicio del Señor. En el Salmo 128:2 dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. O sea, el hecho de que tengamos economía, el hecho de que Dios bendiga tu vida, el que tengas una posición, no debe de ser un estorbo o un obstáculo para que tú le sirvas al Señor. La Biblia dice, tú vas a trabajar, tú vas a tener tu trabajo, tú vas a tener tu empresa, tú vas a tener tu negocio y eres bienaventurado. Serás bienaventurado, dice el Señor, y te irá muy bien, pero eso no puede impedirte el que tú seas un servidor de Dios, el que tú seas una persona generosa, el que tú seas una persona que le sirvas al Señor. No puede ser un impedimento. El trabajo, el estrato social, tu profesión, tu economía, no puede ser un impedimento para que tú le sirvas al Señor. Al contrario, todo lo que tú tienes
la posición, el estrato social, todo lo que tú tienes para ofrecer es de gran bendición para aquellos que están dentro de la obra del Señor. Es una bendición el trabajo que Dios nos da para sostenernos, pero no puede ser el pretexto para servir a Dios. O sea, no podemos tener en primer lugar nuestro trabajo, nuestro negocio, la posición social, estar con los amigos, estar en la sociedad y olvidarme de que con el Señor yo tengo un compromiso, de que con el Señor yo tengo un servicio que ofrecer, porque para eso Dios me ha llamado, con ese fin y con ese propósito. Bendecidos para bendecir. Dios nos ha bendecido para que nosotros vayamos y deseamos de bendición a otras personas. Así que el trabajo que tú tienes o la posición que tú tienes no puede ser un pretexto para servirle al Señor. Al contrario, ese trabajo Dios te lo ha dado en el horario, en la forma que te lo ha dado, o si tú tienes tu negocio, puedes servir de mucha utilidad en la obra del Señor. Pero muchas veces las personas toman como pretexto su trabajo para no servirle al Señor, su negocio para no servirle al Señor. Y Lidia no fue de esas mujeres. Lidia fue una mujer que era emprendedora, que era empresaria, pero a pesar de eso se dio la oportunidad de ser útil en la obra del Señor. Y por último, Lidia fue una mujer líder espiritual. Fue anfitriona de la primer iglesia, anfitriona de la primer iglesia doméstica. La iglesia se reunía en su casa. Su hogar sirvió de reunión para los primeros creyentes en Filipo, con deseo enorme de la expansión del evangelio en Europa. Fue una total transformación de Lidia cuando ella escucha el mensaje de salvación y ella lo recibe. Ella es transformada, y no solamente eso, sino que se apasionó por predicar el evangelio, porque el evangelio fuera predicado. Así que ella abrió las puertas de su casa para que en su casa los hermanos de Filipo empezaran a hacer sus cultos ahí. Ahí se hacían los servicios en la casa de Lidia. ¿Por qué? Porque ella estaba preocupada por la expansión del evangelio. Ella quería que en Europa se escuchara esa palabra que había transformado su vida. Lidia estaba apasionada por el evangelio. Su visión era que otros conocieran a Jesús. Pablo se queda a posar en su casa. Al día siguiente, después de que Pablo descansa, iban rumbo a la oración, y ahí se encuentran a una joven que tenía espíritu de adivinación. Pablo ora por ella, ella es libre, y su amo de la muchacha, al ver que su negocio se había acabado, apresa a Pablo y a Silas y lo presenta ante las autoridades como una persona que estaba haciendo caos en la ciudad, que estaba predicando cosas que no se deberían de predicar. Y entonces apresan a Pablo, lo azotan, lo echan a la cárcel, y ellos son puestos en la cárcel. Y dice Hechos 16:40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ellos pasaron todo el proceso del encarcelamiento, los golpean, los presentan ante las autoridades, ellos oran, cantan himnos, dice la palabra, se abren las puertas, y ahí mismo se convierte un hombre que él pregunta, un soldado que ellos no se escaparon, sino ahí se quedaron. Es una historia que está en Hechos 16:40, ahí se puede ver la historia esta del encarcelamiento de Pablo. Y dice que cuando ellos pasaron todo este proceso, cuando ellos son dados a la libertad, ellos lo primerito que hacen es ir a la casa de Lidia
porque ahí era donde se reunían los hermanos y ellos querían que los hermanos estuvieran bien, que los hermanos no tuvieran temor, no tuvieran angustia, que los hermanos siguieran predicando la palabra, que los hermanos se siguieran reuniendo. Y él llega después de que sale de la cárcel a la casa de Lidia, donde se hacía la predicación de la palabra, donde también estaba, se puede decir así, ¿verdad? Como un grupo familiar. Ahí estaban todas las familias reunidas. Llega Pablo y los alienta a seguir, a que ellos puedan seguir buscando al Señor, a que ellos no tengan temor por todo lo que les va a sobrevenir. Así que en el hogar de Lidia estaba un lugar de salvación, era un hogar de salvación. Lidia se involucró en la expansión del evangelio, fue anfitriona de la primer misión donde se predicó el evangelio. Aprendió a honrar a los siervos de Dios. Lidia comprendió el propósito de su llamado, que cuando Dios salva, salva con un fin y con un propósito de que nosotros podamos ser los portadores de llevar la buena nueva de salvación a las personas que no le conocen. Lidia entendió la palabra de Marcos 16:15, que le dice de esta manera: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En ella había surgido esa pasión, ese deseo de que otros conocieran el evangelio de Jesucristo. Lidia comprendió ese propósito de su llamado. Y 1 Corintios 9:16 nos dice de la siguiente manera: pues si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Es una necesidad predicar la palabra. Y para Lidia, esta mujer extraordinaria, esta mujer que solamente aparece en unos cuantos versículos de la palabra de Dios en el libro de Hechos, aparece nada más en Hechos 13:14, y luego al final, cuando el apóstol Pablo la visita, solamente esos 3 versículos aparecen, pero había un fin y había un propósito. No era alguien que se estuviera mencionando en la Biblia, no era una discípula, no era nada. Ella era solamente una mujer que recibió a Jesucristo como su Salvador, que tenía un corazón generoso, un corazón hospitalario. Luego ella era una mujer muy empresaria, pero eso no le importó. Ella dio su tiempo al servicio del Señor, y ella comprende lo que dice 1 Corintios 9:16: pues si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta una necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Todos los que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador tenemos una responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Lidia fue una mujer que tomó esa responsabilidad. Una mujer que desde que oye el evangelio se vuelve apasionada por la visión de Jesús de ganar almas para su reino. Su posición social y su trabajo no fue impedimento para servir y ser útil al servicio, y tomó con tanta importancia la predicación del evangelio que proporciona su casa que fuera un lugar de salvación. Jesús está buscando gente como Lidia que ofrezcan su casa para bendecir a otros con la salvación. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Gente dispuesta, gente que es transformada, que es renovada por el poder de Dios, pero también gente apasionada porque otros conozcan, porque el evangelio sea extendido. Así que el llamado es a que tú aceptes a Jesucristo, pero que cumplas el propósito por el cual Cristo llega a tu vida, que es que el evangelio se extienda por todo el mundo y todo mundo pueda venir a un arrepentimiento y pueda tener salvación. Así que oramos para que el Señor ponga en nosotros esa pasión por el evangelio, y que podamos ser personas generosas
hospitalarias y que podamos tener muy en primer lugar a nuestro Dios antes que nuestras necesidades y nuestro trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, así como hiciste con Lidia, Señor. Ella, su corazón fue abierto para que tú entraras en ella, para que ella fuera un vaso útil dentro de tu obra, Señor. Y yo sé que cada uno de aquellos que te hemos recibido como nuestro Salvador, tenemos un llamado, tenemos un propósito, hay un plan que tú quieres llevar a cabo por medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que la gracia de tu Espíritu esté sobre nosotros y que podamos abrir nuestros ojos para ser personas generosas, hospitalarias, personas, Señor, que podamos expandir tu palabra hasta el último rincón de la tierra, porque ese es el llamado que tú nos estás haciendo. Y Lidia es un gran ejemplo de una mujer que se puede hacer aún teniendo sus negocios, aún teniendo su empresa. Ella pudo ser útil al Señor y sus bendiciones poderlas compartir con aquellos siervos, con aquellos hombres que predican tu palabra. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.